bendecimos su vida y pedimos disculpas por no mencionarlos en esta hora. Creemos que el Señor ha hecho cosas grandes en nuestras vidas. No dudamos de que a pesar de angustias, tribulaciones, procesos, Dios esté en el asunto. En cada uno de los momentos difíciles, en cada una de las circunstancias adversas, Dios siempre va a estar allí presente. Indiscutiblemente, como seres humanos vamos a tener problemas, situaciones que competen a nuestra humanidad, situaciones que competen a ese sentido humano que nos gobierna. Pero sobre ese sentido humano hay un gobierno especial de parte de Dios sobre cada uno de nosotros. Y es la vida de Dios en el creyente, la vida de Dios en mi vida. Hay una vida la cual fue entregada por cada uno de nosotros para que podamos tener dicha vida. No podemos nosotros ignorar la vida de Dios establecida en cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. Hay una porción bíblica ubicada en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Aquellos que no tienen Biblia pueden verlo en pantalla. Y los que traen Biblia, por favor, acompáñenme. El libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 en adelante. Mire cómo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de la manifestación en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Si observamos un poco toda la lectura, el principio comienza dándonos a entender una gran realidad, la cual la iglesia tiene que tener entendido, muy claro. Dice las Escrituras, por cuanto todos, no hay una persona, no hay nadie en el ámbito humano que no haya pecado, todo. E incluso da una referencia muy parecida a lo que les hablé hace semanas atrás sobre la naturaleza de Adán en el ser humano, en el hombre. Hay una naturaleza pecaminosa, la cual fue heredada por medio de Adán. Pero viene un postrer Adán. El postrer Adán, dice las Escrituras, que es Cristo. Cristo, estableciéndose como el postrer Adán, contiene en sí el pecado del hombre. Por eso es que dice, por cuanto todos pecaron. Pero viene una justificación, y la justificación es mediante la fe establecida en el sacrificio. Por eso es que dice, la fe puesta en la sangre del sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando yo establezco mi fe en lo que Él hizo en la cruz, yo recibo una remisión de pecado, o podríamos hablar en términos un poco más claros, yo recibo perdón de pecado. Mi vida estuvo contenida en el sacrificio. Hablábamos referente a que el que merecía estar en aquella cruz no era Cristo. El que necesitaba estar en aquella cruz tenía un nombre y no era Jesús. Era el nombre que a ti te colocaron cuando naciste. Tú eras la persona que necesitaba ir al sacrificio para perdón de los pecados. Pero Cristo contuvo en sí el pecado de la humanidad y por medio de Él nos entregó la libertad en cuanto a la fe mediante la sangre derramada en aquella cruz. Miremos entonces algo importante en cuanto a este asunto. Cuando yo hablo de que Cristo contuvo en sí el pecado, estamos hablando de que nosotros estuvimos contenidos en Él.
nosotros estuvimos en Él en ese momento, para que nosotros pudiéramos heredar el día de hoy el perdón, la misericordia, pudiéramos heredar aquella gran virtud que no podíamos hacerlo. Por eso la manifestación del nuevo pacto es una manifestación en gracia, que es un don, un regalo que no merecíamos, algo que no era digno yo de obtenerlo, no era digno yo de recibirlo, pero por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, yo puedo entrar con una libertad al santuario, al trono de la gracia, y por medio de esa libertad yo puedo tener esa gracia. Esa libertad me produce la gracia y yo puedo tener en Cristo Jesús una plena comunión, comunicación, diálogo con el Rey. Entonces yo comienzo a entender por medio de lo que el Señor nos ha dado, que antes de que yo naciera, antes de que yo fuese formado, engendrado, yo estaba contenido en Cristo. Solo que en el tiempo cronológico entiendo cuando decido seguir al Señor. Yo decido seguir a Cristo y por medio de la decisión que tomo, entro en el entendimiento de que eso estaba manifestado para mí. No sé si me doy a explicar en este ámbito. Asumamos que el día de hoy alguien entiende lo que Cristo hizo. El día de hoy se convierte para ti en un tiempo cronológico. Hoy entendiste cronológicamente que Cristo fue entregado a la cruz para el perdón de tu pecado. Pero nos vamos no a lo cronológico, sino a lo kairos. Kairos es el tiempo que Dios usa, el tiempo que le pertenece a Dios. Entonces a lo kairos, Dios ya había contenido tu vida hace más de 2000 años atrás. Solo que tú no lo sabías, te estás enterando el día de hoy de lo que contuvo Cristo dentro de sí para el perdón de pecado. Ahora, si estábamos en Él en aquel tiempo, hoy solo hace falta tomar posesión de lo que nos pertenece. Y no podemos tomar posesión de algo que no entendemos, que no comprendemos, que no tenemos conocimiento de eso. Por lo tanto, la posesión de algo, la adquisición de algo, viene basada al entendimiento de lo que yo estoy recibiendo. Si a mí me dicen, toma una tijera y corta pelo, yo no voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque no sé, no entiendo cómo hacerlo. Yo quizás voy a tratar de hacerlo de la forma que conozco, y no sé si la palabra es correcta acá, pero en Venezuela decimos lo trasquilamos. Sí, es la misma, ¿verdad? Sí, Luis, me equivoco. Tenemos a Luis que conoce del asunto. Entonces, trasquilamos por causa de falta de conocimiento. Y la iglesia, en términos lógicos y humanos, ha vivido trasquilada por causa de no entender lo que Dios determinó para su vida. Entonces, tratamos de ser operativos en un área a la cual no entendemos. Tratamos de ser funcionales en algo que no entendemos. Tratamos de enseñar, predicar, hablar algo que no hemos entendido. Entonces, si no lo entiendo, si no lo sé, si no lo conozco, lo que produzco es un trasquilamiento. Lo que produzco es una mala formación en una persona. Mire, he visto niños que por jugar o por querer hacer algo que vieron, toman una tijera. Es lo que se ríen porque los han visto. Y se cortan la llamada pollina. La melena delantera. Aquí le dicen copete. La pollina en Venezuela, el copete aquí. Y se lo cortan tipo B, tipo A, tipo Z, tipo... Se lo cortan con el abecedario completo. Y usted apenas lo ve, se le hace incómodo a los ojos. ¿Sí o no? Su vista se incomoda y dice, no le hallo forma a tu corte. No le hallo forma al corte de cabello. Y si lo llevamos al término espiritual, y si lo llevamos al término bíblico, ¿qué pasaría cuando alguien no traza bien la palabra de justicia y deforma la vida de un creyente como la vemos? No la vemos correctamente bien conforme a la palabra, vemos una deformidad.
Y es lo mismo que Dios ve, es lo mismo que Dios observa. ¿Por causa de qué? Por causa de no haber una forma correcta dentro de la iglesia, la cual ya fue establecida en la palabra. Solo los que manipulan la Biblia o los que tratan de manejar la Biblia no lo hacen correctamente y terminan deformando el corte correcto del cabello de la iglesia. Válgame la comparación en esta hora. Y lo estoy haciendo porque podemos entender y podemos visualizar claramente cuando alguien se cortó el pelo mal. Cuando alguien tiene el cabello más largo de lo común. Cuando alguien tiene el cabello desordenado. Y mire, si hay alguien experto en esto, es las mujeres y las damas de la iglesia. ¿Sí o no? Díganme que no. Ustedes son expertas en arreglo de cabello. Ustedes son expertas en adornarse, en ponerse un cintillito. Ustedes son expertas en mirar a una mujer en la calle y decirle qué mal arreglada anda. Bueno, ya iba. ¿Sí o no? Son expertas. De repente uno se le pasa por alto de que no se peinó, pero a una mujer no se le pasa por alto de que no se peinó a alguien. Y van a decir, parece una lorita matada a escobazo, con unas plumas por todos lados. Entonces, tenemos una visualización según lo que conocemos de cómo se debe peinar, de cómo se debe arreglar una mujer, cómo se debe arreglar un hombre, cómo se debe tener el cabello, cómo se debe tener un ornamento en la vida. Pero cuando hablamos de la palabra, Dios ya dejó un reglamento establecido, ya dejó algo bien plasmado en las escrituras, la cual los indoctos, dice la misma Biblia, los que no conocen la palabra, los que no la entienden, la tuercen a conveniencia con motivo de que ellos van a tratar de doblar la palabra a su favor. Pero cuando usted lo ve con los lentes bíblicos, con los lentes de la palabra, usted ve una iglesia torcida, mal peinada, mal arreglada, sin adorno. ¿Por qué motivo? Porque no está conforme a la gracia establecida en la palabra del Señor. Esto es tremendo. Es terrible el asunto que vive la iglesia hoy en día. Pero necesitamos entender que yo desde el inicio, que yo coloqué mi mano en el arado, que yo le dije al Señor que sí, que yo le permití al Espíritu Santo gobernar mi vida desde ese día, hablando en el tiempo cronológico. Yo tengo que entender que yo fui contenido, yo fui guardado en la vida de Cristo. Quiero analizar un poquito una palabra que se encuentra en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Mire cómo dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Día cronológico en el que yo determino seguir al Señor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ojo, le voy a explicar un poquito este versículo para que no quedemos sin entendimiento de lo dicho. Cuando el apóstol le habla de engendrado y de que engendró, está hablando de Dios. Cuando el apóstol habla aquí, está hablando de Dios y del Hijo. El engendrado es el Hijo, el que engendró es Dios. Entonces dice, el que ama al que engendra, también ama al Hijo. Es imposible, escúchelo, es imposible yo no amar a mi esposa, pero amar a mi hijo. O no amar a mi hijo y amar a mi esposa. Es imposible. Motivo: porque yo soy el que estoy engendrando. El medio, el canal es mi esposa, pero el producto es mi hijo. Por lo tanto, el Señor mismo establece esa misma comparativa, la misma comparativa del que engendra con el Hijo en cuanto a su presencia. Dice, nadie puede amar a Dios y no amar al Hijo. Decía, no, si yo amo a Dios, pero no, a Cristo no lo amo. Y nadie puede decir, yo amo al Hijo sin poder amar a Dios, que fue el que propició que en Él tuviésemos contenido, que en Él fuésemos. Entonces,
cuando hablamos y entendemos esta pequeña porción en cuanto al Padre como el que engendra, al Hijo, Cristo como el que nace, dice, el que cumple esto es nacido de Dios. Mire la paradoja. Porque dice, el día que yo le reconozco como el Mesías, como el Rey, como el Salvador, ese día yo tengo que entender que el Padre engendró a Cristo. Y yo tengo que entender que amando al Padre, amo al Hijo. Pero no todo se queda allí. Mire lo que dice el versículo 18 del mismo capítulo. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Vuelvo a repetir. ¿Quién dije que fue engendrado por Dios? Cristo. Cristo, dentro de las Escrituras, el único que me dice a mí la Biblia que fue engendrado por Dios fue Cristo. Pero la aceptación de Cristo en mí me hace nacer de nuevo. O sea que yo vengo a ser parte de Cristo por causa de lo que les dije en un inicio, por causa de que yo fui contenido desde el principio en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que el sacrificio de la cruz me dejara libre de cualquier condenación del pecado. Y a partir de allí darme la herencia de hijo por cuanto fui contenido en él. Dios engendra al Hijo, el Hijo produce nuevos nacimientos dentro de la casa del Señor o dentro de la humanidad. El Hijo produce nuevo nacimiento. Pero me encanta mucho como lo dice la Reina Valera. Reina Valera dice algo especial. Dice, sabiendo que todo aquel que ha nacido, hemos nacido por causa del que Dios engendró, por causa de Cristo. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Está aquí? Amén. El que es nacido de Dios no practica. Quiero aclarar algo especial. Porque una cosa es pecar y otra cosa es practicar. ¿Estamos acá? Todos los que estamos acá, como lo dice Romanos, cuando lo leímos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron. Todos, no hay uno que no haya pecado. Pero una cosa es que hayas pecado y otra cosa es que practiques el pecado. ¿Quiénes son las personas que practican? Hábleme de alguien en el término humano común que practica. El karateca practica. ¿Sí o no? El futbolista practica. ¿Quién más practica? Todo deportista tiene que practicar el arte que está haciendo. Si yo quisiera cortar pelo, ¿qué tengo que hacer? Practicar. ¿Cuántos se prestan para practicar con su...? Yo creo que ninguno. Entonces necesitamos tener la práctica para poder aprender el oficio. El pecador es el que practica el pecado. No es el que pecó. Y siempre coloco el ejemplo de quién es el panadero. Un panadero no es el que se comió un pan. Un panadero es el que sabe la cantidad de levadura que lleva una masa, la cantidad de harina, la cantidad de sal, la cantidad de azúcar, la cantidad de agua, la cantidad de huevo, la cantidad de manteca. El panadero sabe lo que está haciendo. Pero usted quizás no pensó nunca de que el pan salado o el pan blanco lleva azúcar. De repente dice, no sabía. O otro puede decir, sí, lo sabía. Pero eso no le hace a usted panadero. El que usted conozca algunos ingredientes. Lo hace panadero el que usted practique cotidianamente el hacer pan. Eso lo hace panadero. No lo hace pecador el que usted hoy haya fallado y haya pecado. Lo hace pecador el que usted continuamente practique dicho pecado. Si yo cotidianamente miento,
me convierto en un mentiroso practicante, o sea, en un pecador practicante. Si yo cotidianamente robo, me convierto en un ladrón practicante. Si yo cotidianamente hago algo que defrauda o que me hace pecar, entonces yo soy practicante de ese pecado. Por eso el apóstol dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado, está diciendo, aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Cristo, que fue engendrado por Dios, guarda mi vida para yo no practicar el pecado. Miren lo maravilloso de estar contenidos en Él. Lo maravilloso de yo poder estar dentro de Cristo, de que estoy en Dios, de que la vida de Dios se manifiesta en mí. Ahora viene una palabra más adelante en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 17. Quiero que la analicemos también por un momento. Vamos a ir reduciendo un poco para que los que están en transmisión puedan escuchar todo el mensaje completo. Mira cómo dice Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces aquí hace una división, una separación. Esta es una comparativa entre dos tipos de personas. Está hablando de los mismos gentiles, misma nacionalidad, misma cultura, mismo pensamiento, pero le está diciendo a ellos, a los que contienen la vida de Dios en su vida, no andéis como los otros. No podemos andar como los otros, dice el apóstol, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios. Vemos que una persona que está ajena a la vida de Dios en su vida tiene el entendimiento entenebrecido. O sea, hablamos de que no entienden el propósito. No entienden que Cristo fue contenido en la cruz y que lo que Él contuvo en la cruz fue todo el pecado presente, pasado y futuro tuyo para poderte dar libertad y hacerte un hijo heredero de toda la gracia del Señor establecida. Entonces el apóstol hace una separación y en dicha separación dice, no anden como los otros gentiles. Ellos no tienen el entendimiento que ustedes tienen. Dice que tienen el entendimiento ¿qué? Entenebrecido. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a laxivia para cometer cosas con avidez, pero para cometer con avidez toda clase de impureza. Viene algo muy importante en el versículo que continúa. Y quiero que aprendamos algo. Si en verdad, dice aquí, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Miren algo. A Efesios no le predicó Cristo. Paradójico esto. A los efesios no vino Cristo a predicarle. A la iglesia de los efesios le predicaron los apóstoles. A la iglesia de Éfeso, quien les habló fueron los que Cristo le enseñó. Pero el apóstol usa un vocablo. El vocablo que él utiliza es, pero a ustedes no. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Porque cuando entramos en el entendimiento de lo que es Dios, Cristo en mi vida, sabemos que alguien que logra trazar correctamente la palabra está enseñando a Cristo. Yo no puedo enseñarle algo fuera de Cristo. Tengo que enseñarle a ¿quién? A Cristo. Entonces, cuando el apóstol dice, vosotros no habéis aprendido así de Cristo, es porque por emulación de lo que habita en su vida, llamado Cristo, Él enseñó. Entonces, lo primero
que el apóstol le dice es haber aprendido. Necesitamos aprender. La falta de aprendizaje, la falta de ese conocimiento nos lleva a trasquilar, a malformar, a desviar, a desvincular de la gracia, de la verdad, de las escrituras a las vidas que hoy creyeron en Cristo. Entonces lo primero es aprender bien de Cristo, aprender bien de Él. Lo segundo, dice el apóstol en el versículo que continúa, si en verdad le habéis oído. Entonces, primero es aprender, lo segundo es saber oír. Tengo que aprender de Cristo y tengo que saber oír de Cristo. Porque mi oído no puede estar prestado. Entendamos esto. Mi oído no puede estar prestado para la crítica. Mi oído no puede estar prestado para la murmuración. Mi oído no puede estar prestado para el juicio y el señalamiento. Mi oído tiene que ser prestado para Cristo. Yo tengo que prestar mi oído a lo que Él determinó para mi vida. Entonces es increíble poder escuchar a gente dividiendo el cuerpo. Que el bautismo es de Dios, que el bautismo no es de Dios, que la Santa Cena, que no lo tomes, que si la tomas, que es la sangre, que es el cuerpo, que es cada semana, que es cada mes, que es cada un año. Y comenzamos a divariar y todos traemos una afirmación como una verdad presente. Cuando la Biblia ya dejó algo establecido, no podemos desviarnos ni desvincularnos de lo que Dios ya habló por medio de la palabra del Señor. Entonces, si yo me desvinculo o me desligo, malformo la iglesia y comienzo a hacer una trasquilación dentro de la iglesia. Entonces el apóstol dice, tienes que aprender de Cristo y tienes que saber prestarle el oído a Cristo, no a las divisiones. Y lo último que habla el apóstol en cuanto a la enseñanza es, y habéis sido por Él enseñados. ¿Por quién somos enseñados? Usted podrá de repente decir, es que el que me está enseñando es el pastor Joel. No, pero entendamos que el pastor Joel, y no es por jactancia ni es por envanecimiento, sino por la palabra. El pastor Joel está hablando de un versículo bíblico. El pastor fulano, el que está escuchando o el que está hablando de una iglesia, está hablando por medio de una palabra direccionada por Cristo. Le repito desde un comienzo que le dije en cuanto a Efesios. Efesios no recibió el evangelio por medio de Cristo, lo recibió por medio de los apóstoles. Pero la palabra que usa el apóstol es, no han aprendido así de Cristo, no han oído así de Cristo. Ustedes recibieron la enseñanza por medio de Cristo. Entonces, y habéis sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces hay una verdad contenida en Cristo. Y esa verdad, por cuanto yo estoy contenido también en Él, tengo que comenzar a asimilarla, a nutrirme de ella. El apóstol dio claramente dos posturas, dos posiciones, dos puntos de vista. Y dijo, no anden como los otros gentiles, no se comparen a ellos, no sean iguales a ellos. Ustedes tienen que ser centrados porque ustedes no aprendieron de lo que otra gente les enseñó, sino de lo que Cristo les enseñó. Ustedes no aprendieron de lo que otros les estaban hablando, sino de lo que oyeron de Cristo. Ustedes no fueron enseñados por cualquier persona, fueron enseñados por Cristo Jesús. Entonces Él hace la comparativa de aquellas personas indoctas, sin conocimiento, sin entendimiento de una verdad, sin el plasmado del evangelio en su corazón, y comienza a decirle, no aprendan, no hagan, no sean inmaduros, no sean insolentes, no tengan este mensaje en su corazón, sino que apliquen lo que Cristo estableció en su vida, lo que Cristo hizo para ustedes. Aprendan a escuchar a Cristo, no escuchen la voz de aquel que no conoce a Cristo, la voz de aquel que solamente
te hace hablar mal del cuerpo. Y si hablas mal del cuerpo, estás hablando mal de Cristo. Porque cuando Él murió en la cruz, me contuvo en la cruz. Y cuando Él resucitó, me dio un nuevo nacimiento. Por lo tanto, el nuevo nacimiento produjo que yo tuviera a Cristo ahora por dentro. El primero me contuvo. El primero me introdujo a la cruz. El primero vino y dijo: ven acá, te meto dentro de mí. Yo sufro por ti. Cuando resucite, ahora tú me vas a contener a mí. Ahora tú vas a ser mi depósito. Yo voy a estar dentro de ti. Es maravilloso poder entrar en el entendimiento de la verdad contenida en Jesús. Entrar en entender lo que estaba contenido en Cristo. Entonces termina diciendo el apóstol: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuál es el vicio? Deseos engañosos. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaban el espíritu de vuestra mente. Maravilloso. Cuando te dice renuévate, ¿en dónde? No te dice renueva tu vestimenta, renueva tu peinado, renueva la forma de calzar los zapatos. No. Dice renovado en el espíritu de vuestro entendimiento, en vuestra mente. Aquí es la renovación. Yo tengo que cambiar eso aquí. Porque si yo cambio el concepto que está aquí adentro, mi panorama cambia. Siempre lo he dicho, mi posición altera mi percepción. Mi posición mental va a alterar mi percepción, mi forma de ver las cosas. Cuando soy enseñado aquí, cuando aprendo aquí, cuando cambio aquí, el panorama cambia allá. Ya no veo las cosas como las veía antes. Ya no peleo con el diablo como que él me está derrotando. Ya peleo con el diablo como que ya yo lo derroté. No sé si me doy a explicar en esto. Ya yo no veo al diablo como un enemigo potencial para hacerme caer. Ya el diablo me ve a mí como el enemigo potencial para destruirlo. Son posiciones diferentes, son posiciones distintas. Es lo que yo puedo ver y lo que se me hace entender conforme al entendimiento de una verdad implícita en la palabra. Yo entiendo ahora lo que soy en Cristo, por lo tanto no voy a operar como operaba antes, no voy a accionar como accionaba antes. Mi acción va a ser totalmente diferente por causa del entendimiento de la palabra. Entonces concluye el apóstol diciendo: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fui creado, una nueva creación, un kainos, una persona nueva, algo renovado, creado según quién, según Dios. Hubo una nueva vestimenta establecida. Por eso él hace la comparativa. Los primeros de los que hablan no andan conforme, los últimos de los que hablan andan creados según lo que Dios estableció. Entonces es la vida de Dios contenida en la iglesia. Es la vida de Cristo contenida en mi vida. Yo contengo algo, pero lo voy a manifestar mediante el conocimiento de la verdad, el conocimiento de lo que la palabra del Señor estableció en mi vida. Eso me va a traer una nueva visión, nueva óptica, nuevas perspectivas, nuevas metas, nuevas todas las cosas. Por eso Él dice que cuando recibimos a Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero usted dirá: tengo el mismo matrimonio, tengo la misma casa, tengo la misma familia. Y no está hablando de cosas físicas. Todas las cosas van a ser hechas nuevas. Porque yo antes peleaba en la casa. Y cuando son las cosas hechas nuevas, ya no peleo. ¿Sí me explico? Yo antes cuando peleaba lanzaba los zapatos y la chancleta, las sandalias, ¿cómo se dice? Los guaraches. O lanzaba los guaraches. Eso yo lanzaba las guaruras. Pero esos son otros que también hay que lanzarlos. Yo los lanzaba, ahora no. Ahora lanzo una palabra de bendición. Yo antes le decía a mi hijo del diablo. Ahora no, ahora le digo hijo de Dios. Si así me explico de esto,
Créame, nunca le he dicho a mi hijo que es un hijo del diablo. No, porque si no yo fuera el diablo. Sí, no lo sabe. Él es hijo mío. Hay que ser entendidos. No puedo hacer una declaración sobre él que no corresponde a lo que él es. Entonces, cuando tenemos entendimiento claro de lo que Dios hace en nuestra vida, partimos entonces de la premisa, de la verdad, de lo primordial en nuestra vida. Es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Es Cristo en mí la expresión. Es Cristo en mí lo que hace todo. Concluyo, Cristo es impartido en nuestras vidas. Cristo es asimilado en nosotros. Si logramos comprender tres cositas especiales: lo que he escuchado de Dios, lo que he recibido y lo que Él me ha enseñado. Amén. Bendecimos la vida de los que nos vieron por medio de las redes sociales. Gracia y paz sea otorgada a cada una de sus vidas.